Aquí vamos a repasar rápidamente el método de factor común. Para eso me implementé dos ejemplos, ¿verdad? Un ejemplo donde vamos a extraer el factor común literal y factor común numérico, y otro ejemplo donde vamos a poder extraer un factor común que abarca los tres tipos: literal, numérico y polinomial. Entonces vamos a desarrollar este primer ejemplo. Como pueden ver, en ese trinomio podemos ver que se repite la variable x, y según lo estudiado en clases, nosotros tenemos que extraer la variable de menor exponente, que en este caso sería x a la 3. Con ello estaríamos extrayendo el factor común literal. Ahora bien, observen además que los tres numeritos es posible dividirlos entre 2. Entonces, eso nos indica de que nosotros podemos extraer un factor común numérico obteniendo el máximo común divisor entre esos tres números. Entonces vamos a proceder a obtenerlo de forma rápida. Entonces, tanto el 12 como el 18 negativo como el 24, esos tres numeritos tienen mitad, entonces vamos a obtener ahí la mitad, que sería 6, la mitad, que sería 9 y 9 negativo, y la mitad, que sería 12. Pero nuevamente se puede observar que dichos números tienen ahora tercera. Entonces vamos a extraer la tercera de cada uno de esos numeritos. Ahora, ya finalmente podemos ver que esos tres números no tienen ni mitad ni tercera. Entonces procedemos a multiplicar estos dos números que se obtuvieron, y ese 6 viene siendo nuestro factor común numérico. Toda esa partícula que extrajimos la denominamos factor común. No hay que olvidar que nosotros también teníamos un factor con los sobrantes, que así le llamábamos nosotros en clase, y esos sobrantes vamos a ver cómo era que se obtenían. No hay que olvidar que en cuanto a los coeficientes numéricos de los sobrantes, siempre iban a ser esos tres numeritos que se obtuvieron al final de la obtención del máximo común divisor. Entonces vamos a poner ahí el 2, el menos 3 y el 4. Entonces, ahora, con respecto al factor común literal, nosotros vimos que lo que realmente estamos haciendo es extraer un x a la 3 de estos tres términos. Entonces, vamos a proceder a verlo de esta manera. Si yo tenía un x a la 3, pero extraje un x a la 3, entonces eso nos indica que no deberíamos poner ningún factor con letra en ese primer término. Ahora, si en el segundo término teníamos un x a la 4, pero extrajimos un x a la 3, entonces eso nos indica que en el segundo término queda un x a la 1. Y en el caso del último término, como teníamos aquí un x a la 6 y extrajimos 3, entonces eso nos indica que sobra un x a la 3 en el tercer término. Y con eso ya hemos extraído el factor común en este polinomio, y con ello hemos factorizado el mismo. Ahora bien, en este segundo ejemplo, nosotros ahora tenemos tres términos, y bueno, como pueden observar, ahí en esos tres términos hay un paréntesis que se repite. Eso nos indica que hay un factor común polinomial. Para el caso del factor común polinomial se aplica lo mismo que vimos para el caso del factor común literal. Tendríamos que extraer el de menor exponente, pero como todos los paréntesis son iguales, entonces basta con extraer cualquiera de ellos, ¿verdad? Entonces ahí ponemos el paréntesis 3x menos 5. Observen también que los tres términos tienen presente la variable x fuera del paréntesis. Eso nos indica que hay un factor común literal. Entonces, al igual que lo vimos en el ejemplo anterior, tendríamos que extraer el de menor exponente, que sería x a la 1. Y también podemos observar que tanto el 5 como el 10 y como el 15 negativo, los tres números tienen quinta. Entonces vamos a obtener el máximo común divisor de esos tres numeritos. Entonces, para 5, para 10 y para menos 15, vamos a extraer la quinta, que en este caso sería 1, 2 y menos 3.
Ya esos tres números no tienen más quintas o mitades o terceras, así que el factor común de los números sería un 5. Toda esa partícula que extrajimos, esa partícula se le llama factor común. Ahora bien, habría que colocar un factor con todos los sobrantes. Entonces, sin olvidar lo que vimos de los números, los sobrantes siempre van a ser estos últimos tres números. Entonces vamos a poner ahí el 1, vamos a poner el 2 y vamos a poner el menos 3. Ahora vamos con las letras. Si yo tenía una X, pero ya la extraje, eso quiere decir que aquí no pongo ninguna X. Si aquí en el segundo término yo tenía un X a la 2, pero extraje una X de él, entonces eso indica que en el segundo término queda una X. Y finalmente, si en el tercer término tenemos un x4, pero nosotros extrajimos un x1, entonces aquí quedaría un x a la 3. Ahora, ¿qué pasa con los paréntesis? Bueno, observen que si aquí había un paréntesis, pero ya se extrajo, entonces aquí en el primer término no debemos poner ningún paréntesis. Lo mismo va a suceder en el segundo término, ¿verdad? Y lo mismo va a suceder en el tercer término. Si teníamos uno y extrajimos uno, entonces no hay necesidad de poner ningún paréntesis dentro de los sobrantes que corresponden al otro factor. Y ya con eso terminaríamos de factorizar este polinomio. No olviden, factorizar un polinomio lo que busca es que convirtamos ese polinomio en una multiplicación de factores.